Bien, amigos, buenas tardes. Estamos aquí un lunes más, aquí en la sala E de la Universidad Central de Venezuela, en otra sesión de la Cátedra Pío Tamayo de esta universidad, Cátedra Pío Tamayo Fases UCB, en una nueva sesión. Para hoy tenemos un debate sobre un punto fundamental de la historia actual. Titulamos Del Pacto de Punto Fijo al golpe bolivariano. 40 años de democracia acabada por la violencia golpista, pero que es igual. Un golpista, un simple golpista, logró acabar con la llamada democracia representativa. Un simple golpista logró acabar con eso que se llamó la democracia punto fijista. Haremos una exposición inicial, lo más breve y apretada posible, y también habrá un comentarista a nuestra exposición. Se trata del doctor Antonio Berarducci, muy conocido aquí en la cátedra. Pues bien, en este 5 de noviembre de 2018, aquí en la sala E, damos comienzo a este foro, no sin antes hacer referencia a algo que sirve de respuesta a algunas inquietudes que han surgido por las redes cuando se nos pregunta sobre alguna bibliografía para estudiar el periodo actual, ese periodo que comienza en el 1958 y que se extiende en una primera fase hasta el 1998, los 40 años del llamado de democracia representativa. En la cátedra tenemos muchos materiales sobre el periodo. Particularmente voy a mostrar lo que es un trabajo que hicimos como tesis doctoral y que recoge el periodo 58-80 desde la perspectiva, desde la visión, desde el objetivo de estudio, fundamentalmente en la violencia. Es un trabajo que parte de la violencia, pero que se vio obligado a trabajar el contexto para ubicar esa violencia 1958-1998. En primer lugar tenemos el tomo 1 de esta colección de Venezuela 1958. Toca aquí lo acontecido en el año 58 y 59. El tomo 2 es Venezuela 1960, cuando ya está claro que la lucha armada va, que viene la lucha armada para enfrentar el gobierno de Rómulo Betancourt. En el tomo 3 tiene que ver con 1961, disparar primero y averiguar después. En ese tomo se aborda lo relativo al comienzo de la lucha armada. El 10 de marzo del 1961 se instala el tercer Congreso del Partido Comunista de Venezuela y se decreta la lucha armada. El cuarto Congreso, dijo Jesús Faría en la clausura,
de ese Congreso lo haremos en el poder. La lucha armada estaba decretada. Una lucha armada que se va a emparentar con factores militares, con la conspiración militar. De allí que surge, entre otros, el movimiento conocido como el carupanazo. El carupanazo, en medio pues de todo un ambiente conspirativo. El carupanazo es el primer movimiento militar de este periodo. Antes se produjo, sin embargo, lo que hemos llamado el Guairazo, que fue intento fracasado en el cuartel Simón Bolívar de La Guaira. Fracasado el carupanazo, se presenta en la Venezuela 62-63. En el 62, a un mes después del carupanazo, se presenta el porteñazo. El porteñazo, por supuesto, es el golpe militar que estalla en la base militar de Puerto Cabello. De Carúpano a Puerto Cabello, la misma derrota del levantamiento militar. Betancur, una vez más, envió fuertes contingentes militares para aplastar el levantamiento de Puerto Cabello. Allí quedaron muchísimos muertos en el camino. Después del porteñazo, la lucha armada toma el camino hacia la paz democrática. Materialmente, después del porteñazo, hay signos visibles de fracaso, y la paz democrática se asoma como una vía posible desde el 1964. En el tiempo en que comienza básicamente la lucha guerrillera, ya se comienza a hablar también de la paz democrática, que significaba un repliegue táctico. De modo que lo que sigue es el periodo 65-67, que es la violencia, pero bajo la égida, bajo la guía de la paz democrática. Bajo la guía de la paz democrática. Esa paz democrática, en la práctica, ya estaba realmente extendida. Y en el séptimo pleno del Partido Comunista ya se da la primera aprobación a esa paz democrática. La lucha armada continúa, pero ya en el 67-68 la lucha armada pasa al juego electoral, es decir, la paz democrática aprobada en el octavo pleno del Comité Central del Partido Comunista ya es una auténtica realidad. Señores, la pacificación avanza, de la pacificación asesina al caso Milhouse. Es decir, ya el periodo que va desde el 72 al 80 es un periodo realmente de paz democrática. Por supuesto que antes que este tomo 10, este es el 9, el extremismo pacificado y enfrentado, es decir, el periodo 68-71, y el 10 va del 72 al 80, es decir, que trabajamos 40 años de violencia. Eso va desde el 23 de enero de 1958, desde el derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez hasta el periodo 80, hasta el año 80. Y este tomo, específicamente, es el que nos interesa en el día de hoy, cuando hablamos del pacto de punto fijo. Porque el pacto de punto fijo exactamente es el punto de partida de una confrontación.
Es decir, el pacto de Punto Fijo, que es la continuación del pacto de Nueva York, entre tres fuerzas llamadas democráticas: Acción Democrática, Unión Republicana Democrática y COPEI. Las tres fuerzas, los tres dirigentes fundamentales, Rómulo Betancourt, Rafael Caldera y Boito Villalba, traen ya un esquema de lo que sería la política una vez derrocada la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. En efecto, al llegar a Caracas, a partir de febrero del 58, estas fuerzas políticas comienzan a ordenar sus esquemas y sus acciones con miras a la toma del poder. Pérez Jiménez, el 23 de enero, entrega el mando poder a una junta de gobierno. Esa junta de gobierno, como se recordará, tiene un componente militar fundamental. Esa misma madrugada del 23 de enero comienza el pueblo, el colectivo pueblo, comienza a pedir civiles a la Junta. Blas Lamberti y Eugenio Mendoza van a la Junta por dos militares que, por supuesto, eran la representación de Marcos Pérez Jiménez en esa Junta. Pues bien, lo que quiero decir que de esa madrugada el pueblo ya manifestaba su inconformidad. El pueblo había servido de gran contexto y estaba en la calle en una pelea fuerte, firme contra la dictadura. Desde los últimos días del mes de enero del 58, la segunda quincena era una segunda quincena muy movida, y el 21 estalla pues la huelga considerada como indefinida, que es la que hace posible que Pérez Jiménez haya considerado la situación y se haya retirado del poder en su vaca sagrada en la madrugada del 23 de enero del 1958. Entendamos y recordemos lo que nos explicaba el mayor Azuaje, que fue el encargado de llevar a Marcos Pérez Jiménez a la Carlota. Y decía el mayor Azuaje: lo único que me faltó fue tener una banda para que interpretara las gloriosas notas del himno nacional. Así que Pérez Jiménez se fue completamente resguardado. Eso hace posible pensar que simplemente había todo un acuerdo, aunque fuese parcial, de la separación de Pérez Jiménez del poder, del mando poder. Pues bien, pero este mundo de cosas que va desde la caída de Pérez Jiménez hasta la instalación de la Junta de Gobierno y de cómo la Junta de Gobierno va a dar paso luego a las elecciones del 7 de diciembre del 1958 para elegir el presidente constitucional de la República de Venezuela en base a la constitución vigente, que era de Pérez Jiménez, del abril de 1952. Pues bien, lo que se discute en nuestro caso es que a 60 años, 58, 2018, 60 años del pacto de Punto Fijo, ¿cómo fue que ese pacto se acabó? Se ha dicho simplemente que el pacto de Punto Fijo produjo la democracia venezolana. Ya en el periodo 45-48, en el trienio posterior al derrocamiento, que comienza con el derrocamiento de Isaías Medina Angarita, 18 de octubre de 1945, que en ese trienio
sentaron las bases de la democracia venezolana. Que Rómulo Betancourt, al llegar esas bases de la democracia venezolana, se convirtió en el padre de la misma. Por democracia se va a entender, en consecuencia, el voto universal y secreto, el voto de la mujer y el voto del analfabeta. Básicamente, los símbolos de esa democracia representativa. Y eso es lo que se considera como la gloria, se considera como el gran aporte que dejó Rómulo Betancourt. Como se sabe, Rómulo Betancourt es depuesto, Rómulo Betancourt no, el trienio va a ser depuesto ya en la persona de Rómulo Gallego el 24 de noviembre del 1948. Es decir, también se van a cumplir ahora otro aniversario, los 50 años, los 70 años, 70 años del derrocamiento del maestro Gallego. No tengo tiempo para explicar, pero es una cuestión realmente interesante de cómo llega Gallego a la presidencia después que declina a la misma, materialmente declina Rómulo Betancourt, con aquello de que los miembros de la Junta de Gobierno estarían impedidos de formar parte de la Junta. Mi tesis es que Rómulo Betancourt sabía que no las tenía con los militares que habían conspirado junto con él para el derrocamiento de Medina. Esos militares no iban a permitir una presidencia de Rómulo Betancourt. Y Rómulo Betancourt, sabiendo a qué se exponía el maestro Gallego, llega al convencimiento de que tenía que ser el candidato, un candidato cuyo destino estaba marcado a priori. Pues bien, saltando esto, lo que interesa es que esa democracia del trienio, esa democracia electoral representativa del trienio, es la que se va a recuperar en 1958. Es la misma democracia que consiste en voto universal y secreto, voto de la mujer y voto del analfabeta. No tiene otros signos. El otro signo es que esas democracias están presididas o están comandadas por un héroe caudillo que ahora es héroe caudillo democrático o demócrata. En este caso le va a corresponder luchar por ese cargo a Rafael Caldera, a Rómulo Betancourt y a Jovito Villalba. También participan en esas elecciones Wolfgang Larrazábal Hugueto, que había sido no participa Villalba, sino que Villalba pone como candidato de URD a Wolfgang Larrazábal Hugueto. Pues bien, el triunfador, el 7 de diciembre, el libérrimos comicio, como digo el mismo, fue Rómulo Betancourt. Pues bien, un mes antes, el 31 de octubre del 58, se reúnen en la quinta de Rafael Caldera, Punto Fijo, se reúnen los líderes antes nombrados y firman el pacto de Punto Fijo, mediante el cual se comprometían a que, pasara lo que pasara, ganase quien ganase, los tres partidos, URD, COPEI y Acción Democrática, formarían parte del gobierno. Pero quedaba excluido el Partido Comunista de Venezuela, queda excluido el Partido Comunista de Venezuela porque su filosofía política, dice Betancourt, no compagina con la democracia representativa. Los comunistas, URD, COPEI y Acción Democrática, habían sido activistas unitariamente para el derrocamiento de Pérez Jiménez. En esa operación, los comunistas contaron y tuvieron mucha ascendencia y participación. Sin embargo, ahora
al momento de orquestar el nuevo gobierno, los comunistas no tienen posibilidad de avanzar. Pues bien, señores, esto significa que el gobierno de Betancourt comienza con algo muy concreto: la exclusión de una parte importante de la política venezolana. Es un gobierno que está asignado por la exclusión y su bandera fundamental es esa democracia representativa que ya dijimos en qué consiste. Pues bien, eso nos obliga a hacer la referencia que hemos hecho en varias oportunidades. ¿Qué cosa es lo que es democracia? ¿Qué cosa es lo que es democracia? Votar ante una maquinaria muchas veces manipulada, controlada. Democracia es simplemente elegir un gobernante para que ese gobernante se convierta, por lo general, en un autoritas, se convierta en un caudillo, o sea, un caudillo convertido electoralmente en dirigente. Señores, esto es importante, porque una de las cosas con que se ha jugado más en esta historia es con esto de la democracia. Hemos señalado en varias oportunidades, y lo señalaremos muchas más, que la democracia que conocemos es la misma democracia de los griegos, la misma democracia de los griegos. La democracia de los griegos era democracia con esclavos, y los esclavistas eran los grandes, tenían el factor decisorio en su democracia. En la actualidad, la maquinaria o las maquinarias electorales tienen el mismo sentido, manejadas, manipuladas por los grandes intereses. Y por más que quieran convencer de que es algo muy objetivo, sabemos lo que es hoy el gran poder de la publicidad. Es decir, estas son democracias manejadas por la manipulación, y al lado de la manipulación, como centro de la manipulación, está eso que se llama la publicidad. Y quien tiene más millones para pagar publicidad, tiene por supuesto más posibilidades de comprar voluntades. Es decir, que la voluntad popular, la voluntad de los pueblos, la voluntad del colectivo pueblo está materialmente comprada. En este sentido, vemos de cómo las maquinarias políticas en el mundo contemporáneo, en el mundo actual, simplemente son maquinarias del capital. Por ello, hago una ligera interpolación. Cuando hablamos de los presidentes de la llamada democracia, son los presidentes que más pudieron aportar, que tuvieron más capital. Y cuando hablamos del presidente o el primer presidente del socialismo, dijimos que era un presidente que hizo buena y que hizo bueno el ofrecimiento de la aplicación de la tarifa, socialismo tarifado, que luego algunos van a llamar como socialismo de los enchufados. Muy bien, señores, pero lo fundamental es que el pacto de punto fijo va a hacer saber que tres personas, por no decir una persona, define una conducta. La persona central del pacto de punto fijo se llama el supuesto padre de la democracia, Rómulo Betancourt. En 1960, a propósito de la expulsión de Cuba de la OEA, sale URB del pacto de punto fijo. Es decir, tuvo 2 años escasos. Quedan el bipartidismo de Copa y Acción Democrática, siempre prevaleciendo la presidencia, es decir, Rómulo Betancourt. Eso hace posible que tengamos que recordar que Rómulo Betancourt y sus intereses
visible y no visible. Es decir, no es una acción enteramente individual, sino Rómulo Betancourt y su proyecto y su contexto social, político y económico. Pues bien, señores, ahí comienza una democracia excluyente, exclusivista, una democracia formal, representativa, que ya tiene declarado un objetivo enemigo. Ese objetivo enemigo se llama el Partido Comunista, pero también tiene un enemigo interno. El Partido Acción Democrática hace divisiones, y la primera de ellas era del 7 de abril del 1960, cuando se crea el movimiento de izquierda revolucionaria. Ahí están dirigentes fundamentales, como por ejemplo Domingo Alberto Rangel y Simón Sáenz Media, Celso Fortul, y para ustedes contar. Materialmente la juventud se va de Acción Democrática por la forma como Betancourt, la forma violenta como Betancourt viene conduciendo la política. En lo concreto es que Betancourt entiende que tiene que cuidarse de la sentencia de los comunistas y a su vez tiene que detener el avance del pueblo en la calle. Cuando Betancourt regresa del exilio de Nueva York a Caracas en el febrero del 58, en su mitin del silencio se permite algo muy importante. Cuando ve a la gente en la calle, él pide a ese colectivo pueblo en la calle, él pide que los políticos regresen a la casa de su partido, los estudiantes a sus aulas, los trabajadores a su fábrica y las amas de casa a cuidar su hogar. Es decir, entiende que es un peligro en la calle. La agasaban, ha entendido que necesita a la gente en la calle y por eso los tarifa con el plan de emergencia. Tarifa esa fuerza para que haya vigilancia que cuide la naciente democracia. Y ese cuidado de la naciente democracia significa simplemente que hay un plan de emergencia que no se ocupa de trabajar, sino vigilar las calles para que en Venezuela no se produzca una devolución a la situación prejimenista, para que el país, ¿cómo se llama? Entonces decían, para que no retrotraer el país a etapas ya superadas. Pues bien, a fines, ya Betancourt gobernante, a fines del 60, del año 59, en octubre, en septiembre, fines de septiembre, Betancourt elimina el plan de emergencia porque desangraba el erario público. Y el 4 de octubre del 59 hay una gruesa manifestación que la policía detiene en la Plaza de la Concordia, y allí hay los primeros muertos de la democracia puntofijista. Y el pacto de Punto Fijo comenzaba ya no más que a reprimir, comenzaba a matar. Señores, ahí comienza un periplo que es lo que hemos trabajado fundamentalmente, paso a paso, periodo, momento a momento, que lleva a la muerte hasta los años finales del pacto de Punto Fijo. Muerte, por supuesto, que no es nada más que son 40 años, porque en el periodo que sigue de estos 20 años de llamada revolución, la muerte sigue latente. Si en el periodo del puntofijismo hablamos de 5.000 muertos
en el orden político, en el periodo actual, los 20 años, la llamada revolución, ya también son miles los muertos, sin que haya habido una lucha armada declarada. Pero en el orden violento social, este tiempo que estamos viviendo es mucho más criminal que el precedente, aun cuando no sea justamente la cantidad lo que determina la criminalidad, ni tampoco sea la cantidad lo que determine la acción que se llama la acción represiva criminal, que se denomina masacre. Pues bien, señores, el hecho es que en estos 40 años, a partir del 4 de octubre del 59, viene toda la secuencia de levantamientos militares, guerrillas, rurales y urbanos, represión, T.O.3, etc. Esto es un mundo de violencia inenarrable. Apenas señalaremos un ligero comentario. El periodo de Betancur fue profundamente violento. A la hora de Carúpano o Puerto Cabello lanzó fuerzas militares y policiales a exterminar esos movimientos. En Carúpano, el 4 de mayo del 62, fueron pocos los muertos, pero un mes después, en Puerto Cabello, fueron muchos los muertos, muchísimos los muertos. No hay cifra oficial, nunca las hubo. Pero así como hubo esos muertos, hay también todos los que cayeron en los combates, en los llamados combates guerrilleros de la ciudad y el campo. Pero estas fuerzas políticas se debilitan y ya después de, como dijimos, después de Puerto Cabello, después del 62, comienza la debilidad, y en el 63, después de la operación del Tren del Encanto, el 29 de septiembre del 63, Betancur ordena la prisión de los parlamentarios del Partido Comunista y del Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Los ponen presos en el cuartel San Carlos, y de allí sale la orden del boicot a las elecciones del 1 de diciembre del 63. El boicot no triunfó. Hubo las elecciones presidenciales, ganó Raúl Leoni, por supuesto, ganó Raúl Leoni, y simplemente en el camino quedaron otro grupo de muertos. No hubo el boicot, pero hubo muertos, hubo profunda represión. En ese mismo momento de esa represión, triunfaba Leoni, las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional decretan lo que llamaron una tregua unilateral para darle chance a Leoni de que demostrara que venía con intenciones de pacificador. En el cuartel de Barquisimeto del Lara, Leoni le responde, decretando el exterminio de todo aquello que significara subversión castrocomunista. Y comienza allí, en 1964, el periodo más sanguinario de la historia de Venezuela. Y es un periodo sanguinario en términos de una democracia representativa. Leoni decretó el exterminio, que significó, entre otras cosas, desaparecidos, asesinados,
hasta más no poder. Es larga, larguísima esa lista de muertos de Raúl León. Bien, entonces es posible ver que allí en ese 64, cuando ya están débiles las fuerzas revolucionarias o así llamadas, estos señores se intensificaron la represión para que en 1967-68 ya pues estamos viendo la pacificación andando y de cómo los comunistas y la gente del movimiento de izquierda revolucionaria, visto el fracaso, pasan, no siempre en forma muy convincente, no siempre haciendo mediar explicaciones sensatas y profundas, pasan simplemente al lado, a formar fila del lado electoral. Veremos entonces figuras que fueron del radicalismo como candidatos presidenciales. Veremos en un momento determinado que en el Partido Comunista, a propósito del 8º pleno y la paz democrática, ya en el 65-66 hay la primera división y surge el PRB de Douglas Brown. Posteriormente hay más divisiones. Después del 8º pleno y la paz democrática, el partido se divide y sale del MAS en 1971. Los proponentes de la paz democrática, Pompeyo Márquez, Teodoro Pescot y García Ponce, esos mismos son los que van a promover un movimiento al socialismo. García Ponce se abre campo con su partido, Vanguardia Comunista, y Teodoro Pescot, y que acaba de morir, por cierto, y Pompeyo Márquez, ya también fallecido, van a crear el movimiento al socialismo. Ellos han peleado con el socialismo, y particularmente Teodoro ha peleado con el socialismo de los soviéticos, de los rusos, pero van a demostrar que hay un camino venezolano hacia el socialismo. Todavía hay gente que anda en ese papel. Pues bien, las divisiones siguen las divisiones, y lo cierto es que la gente que estuvo en la lucha armada ahora pasa a la parte electoral. Y el movimiento del socialismo, por ejemplo, en un comienzo va a la parte electoral y llevan al señor Rangel como candidato presidencial, posiblemente Teodoro Pescot es candidato presidencial. De otro lado, Américo Martín, ex comandante guerrillero del MIR, también llega a ser candidato presidencial. Puerta Ponte, otro comandante guerrillero de Bandera Roja, una división del MIR, también llega a ser candidato presidencial y después candidato a diputado. Muchos de estos políticos, muchísimos pasan a la parte electoral. El pacto de Punto Fijo, en consecuencia, está ganando posiciones. Aquellos a quienes el pacto de Punto Fijo pisoteó, regresan ahora a la parte de la legalidad y a la parte electoral. Claro, no hay que olvidar que estos regresos al pacto electoral, al pacto de Punto Fijo, a los lineamientos de Punto Fijo, se hacen sobre la base de que nos equivocamos. Pero en esas equivocaciones, pocas veces se dice que fue una equivocación que produjo una gran cantidad de muertos, una gran cantidad de bajas. Es decir, gente que era simplemente militante sin formación política y ideológica, gente que lo que tenía era corazón militante,
fue llevado a unas luchas que seguramente no le pertenecían, pero que fue con mucho empeño, con mucha voluntad, con mucha entrega, con mucho desprendimiento. Y esa gente quedó en el camino. Muchos muchachos quedaron en el camino. Otros se apuntan en la legión de sobrevivientes. Y luego, en un momento determinado, simplemente nos equivocamos. Nos equivocamos, echamos marcha atrás y nos vamos al lado de Rafael Caldera o de Rómulo Betancourt. Nos vamos al lado de ellos. A lo mejor también decían, nunca debimos haber salido de esos lados. Nunca debimos haber transigido con otras posiciones. Pues bien, señores, está ahora entonces resguardado, respaldado, fortalecido la posición punto fijista allá a finales de la década de los 60, comienzo de los 70, y sucesivamente se va a enriquecer cada vez más la posición punto fijista. Pero la posición punto fijista cae en desgracia básicamente en los 80, a fines de los 80, porque es una situación económica que no ha podido resolverse, que no ha podido recuperarse. Cada gobierno ha sido un momento de una misma crisis. Y ese momento de la misma crisis hace estragos ya en 1989, con el triunfo de Carlos Andrés Pérez II. Él viene a rectificar y a modificar el cuadro económico. Trae un cuadro económico, unas propuestas económicas que sirvan de garantía y que sirvan para superar la crisis. Sin embargo, esto no se consigue. Y la respuesta a sus medidas económicas es el llamado Caracazo, que hemos llamado también como la masacre de Venezuela, del 27 de febrero de 1989. Es una masacre sin precedentes en la historia de Venezuela. Es decir, no es posible hasta este momento saber cuántos muertos hubo en ese Caracazo. Esta cátedra fue la primera que estuvo en la fosa común del Cementerio General del Sur, en la peste del Cementerio General del Sur. Ahí estuvimos a pocos días de la masacre. Llegamos a sentir y ver cómo la superficie en el propio pisar el lugar se sentía la presencia de cadáveres. A esa fosa común los cadáveres iban en camiones de volteo, lo cual llegamos a presenciar. Algo duro aquel momento de la peste. Duro momento. Pues bien, el pacto de punto fijo había llegado a su peor momento. ¿Cómo recuperar el pacto de punto fijo? Nada. Carlos Andrés Pérez toma medidas de corte neoliberal, paréntesis, todavía vigentes en su mayor parte,
en esta llamada revolución, cierro paréntesis, y por supuesto las acusaciones de todo tipo, porque les esperaban unas medidas análogas a las tomadas en su primer gobierno de la Venezuela Saudita. Eran de sacrificios, decía Pérez, para recuperar la economía del país. No pudo Carlos Andrés Pérez recuperar ni avanzar con sus medidas, y la conspiración, encabezada básicamente por Rafael Caldera, se emparenta con la conspiración militar que desde la década de los 80 adelanta Hugo Chávez conjuntamente con otros militares. Es decir, miembros del Pacto de Punto Fijo, como son Rafael Caldera, como lo es Rafael Caldera, está al frente, Caldera junto con Hugo Larbiete, están al frente de un grupo de notables y militares, conjuntamente con militares, que avanzan hacia la defenestración de Carlos Andrés Pérez, capítulo conocido. Es un momento crucial en el Pacto de Punto Fijo. A ese respecto, tuvimos la oportunidad de entrevistar y sacar nuestro libro. Yo sigo acusando con Carlos Andrés Pérez. Un testimonio valiosísimo realmente para comprender quién es, cómo es y por qué es Carlos Andrés Pérez, a la par que estudiamos, discutimos a fondo ese momento de la defenestración. Allí, digo, Carlos Andrés Pérez se presenta como un estadista y como una persona que no es fácil, no era fácil presentir, como un gran defensor de la democracia representativa en la cual cree. Y cuando, por ejemplo, yo digo, presidente, pero usted pudo haber eliminado, pudo haber hecho esfuerzo, porque el TSJ, que entonces la Corte Suprema no tomara la decisión que tomó de defenestrarlo. Digo, no, yo no voy a hacer eso. Yo estaba obligado a respetar las instituciones y la ley. Sorpresa que un hombre como Carlos Andrés Pérez en ese momento razonara de esa manera. Es algo sorpresivo e inclusive es un hombre que no llega a hablar con los que le defenestraron con mayor rencor, sino buscando siempre una explicación. Bueno, Caldera, y nos consta porque estuvimos en momentos en los cuales hizo alusión a la necesidad de derrocar a Carlos Andrés Pérez. Caldera no solamente que se junta con los militares para avanzar en esa defenestración, sino que posteriormente, el 4 de febrero, cuando hay el intento de derrocamiento a Pérez, se lanza en el Congreso su célebre discurso señalando o materialmente dándole un espaldarazo a los golpistas. Espaldarazo de los golpistas que luego se va a intensificar cuando primero le ofrece a Chávez, ya preso en Yari, le ofrece a este hombre, a Chávez, que sea su sucesor en la presidencia de la República. Y que la única condición es que al salir en libertad comience a hablar bien del gobierno precedente. El testimonio está en mi libro Habla el Comandante, publicado en 1998,
Y hasta ahora nadie lo ha desmentido, ni podrán desmentirlo porque tenemos otros testimonios que lo corroboran. Pues bien, Chávez no acepta esto y cuando vino el sobreseimiento en los carnavales del 94, decide hacer su política, motorhome, recorriendo Venezuela, llamando a la abstención y enfrentándose a viejos compañeros como Arias Cárdenas, a la sazón candidato a gobernador del Zulia, atacando por supuesto el pacto de Punto Fijo. Es el agente anti-Punto Fijo, Hugo Chávez, acompañado de uno de los autores del puntofijismo que se llama Rafael Caldera Rodríguez. Véase bien, pero digo más todavía, este hombre que es puntal contra el pacto de Punto Fijo recibe el apoyo de capital, publicidad, medios en general y los partidos políticos en general de la izquierda venezolana. No hay sector político de la izquierda venezolana que no esté al lado de Hugo Chávez. Más todavía, el grueso de población militante del bipartidismo, ADE y COPEI, están al lado de Chávez. Se convierte en un fenómeno para terminar la hegemonía del pacto de Punto Fijo. Véase bien, el anti-Chávez, el anti-Punto Fijo, apoyado por aquel que le dio el sobreseimiento, o el indulto con carácter de sobreseimiento, que le mantuvo todos sus derechos políticos y todo estaba programado. Se acaba con el pacto de Punto Fijo y también ahí se estaba abonando lo que es la segunda presidencia de Rafael Caldera. Señores, todos los políticos, incluyendo la dirigencia de Acción Democrática y COPEI, estuvieron al lado de la defenestración, por no decir de la liquidación del pacto de Punto Fijo. No hubo mayor disidencia. La disidencia era de individualidades, más nada. Y esto se va a ver con mayor claridad. ¿Cuándo? Una vez que se produce la primera presidencia, la votación presidencial del diciembre del 98, no es que gana Chávez, va a la constituyente. Para la constituyente, los partidos tradicionales, ADE y COPEI, guardan silencio cómplice, no aportan para nada. Claro, los partidos políticos o la dirigencia estaban en desgracia, pero ellos no existen materialmente, ni siquiera levantan la voz. Viene la constituyente, viene la afirmación de la constituyente el 15 de diciembre del 99 y los partidos guardan silencio. Viene la relegitimación del 2000
por las candidaturas de Arias Cárdenas y Hugo Chávez y Fermín. Y los partidos guardan silencio. Todo en favor de Hugo Chávez para liquidar, para terminar de liquidar el punto fijismo. Entonces, señor, ¿quién liquidó el punto fijismo? Hugo Chávez. Fue liquidado por Hugo Chávez. De modo que cuando preguntamos 40 años de democracia representativa acabada por la violencia de un golpista, no. Los propios autores, militantes del punto fijismo, son los principales activistas de su liquidación. Y este es un punto, por supuesto, que puede ser discutido, muy discutido, pero interesa hacer saber, interesa recordar fundamentalmente que esta política de estos 40 años aquí ha sido muy poco estudiada. Y alguna gente hoy se enerva cuando se dice que el pacto de punto fijo es el punto de partida de la desgracia que se vive en este expaís hoy, la tragedia que se vive en este expaís hoy. No es verdad que el simple golpista dijo: voy a avanzar hacia la presidencia. No, esa presidencia es hecha por el punto fijismo, apoyada por el punto fijismo. Entiéndase bien. De modo que no es el golpista, como llamamos entonces y llamamos, no es el golpista presidente quien hizo y deshizo, no. En todo caso, repitamos la expresión de Pío Tamayo respecto al gomecismo: todos somos culpables, unos por acción y otros por omisión. Lo único que no podemos aceptar es que un hombre, en forma aislada, decide la historia. Eso no existe como tal. Un hombre no hace historia. Señores, es este contexto el que puede explicar la situación. Pero en el día de hoy, donde es casi imposible objetivar, la gente cuando se le dice, se le quiere explicar que el pacto de punto fijo y la realidad punto fijista es la que crea este charco, la gente no quiere entenderlo. La gente dice hoy que aquello fue lo bueno y esto es lo malo. Y así no se puede avanzar en la comprensión de esta realidad. Por ello, en el trabajo de convocatoria nos permitimos recordar la expresión de Mark Bloch: la ignorancia del presente pasa indefectiblemente por la incomprensión del presente, nace fatalmente de la ignorancia del pasado. No conocemos el presente, no conocemos el pasado, porque en eso estamos. Hoy, aquí, en este expaís, ni siquiera los políticos saben qué está pasando aquí. Lo que entonces, ante esta
ante este gran vacío, el régimen actual, la dictadura militar, policial, narco, la impunidad civil, como lo hemos caracterizado, tiene el tiempo, las circunstancias, la posibilidad de seguir operando por un buen tiempo, lamentablemente. Muchas gracias. Le doy a usted la palabra. Quiero simplemente complementar, y bueno, y hay unas que otras preguntas al profesor Agustín en su brillante exposición sobre este periodo histórico. Ciertamente que el pacto de Punto Fijo fue un pacto excluyente, no fue un pacto de amplia base para formar la democracia. Y fue un pacto excluyente porque obviamente el Partido Comunista no participó, no porque no quisiera, sino que simplemente fue excluido en la conformación del mismo. Yo diría, y en esto quisiera que el profesor nos ampliara la visión, creo que ni siquiera se hizo el intento de establecer contacto con los líderes del momento para una posible o una alerta de reunión que se llevara a efecto con este fin. Lo otro que complementamos a la explicación es que el pacto de Punto Fijo se sobredimensionó en cuanto a devolverle la estabilidad o generar la democracia en un país cuyo pasado histórico demostraba una crisis crónica de las instituciones en la conformación del Estado. Usted lo señala ahí en su exposición inicial, que culminado el periodo independentista, lo que proviene posterior a ese periodo simplemente son pactos, arreglos, acuerdos transpartidores, pero no hay algo que le permita a Venezuela sembrar la institucionalidad y conformar el Estado como un ente que le pueda brindar a la ciudadanía un esquema de seguridad social, de sentirse ciudadano y de conformar pues, un régimen democrático que dé estabilidad. Eso nunca existió. El pacto de Coche fue un pacto tras bastidores, los arreglos que hacía Páez con su caudillo de turno, y así siguió la jugada, y creo que en el pacto Punto Fijo, cuando se da esa reunión en la ciudad de Nueva York, pues, y aquí es donde vuelvo a recalcar lo de la pregunta, creo que tampoco hubo invitación, no se extendió invitación al Partido Comunista, en la persona de los Machado, para que asistieran o tuviesen un contacto para la ampliación de la base de ese pacto, cuyo fin estaba en dirección de restablecer el orden, generar la gobernabilidad. Obviamente nos damos una respuesta previa a la explicación que pueda dar el profesor, y es que en el contexto geopolítico ese pacto ya venía envuelto en un paquete que era detener el avance comunista en la región de interés de los Estados Unidos. Y no olvidemos que en los años 50 había culminado ya la Segunda Guerra Mundial y se había estructurado la bipolaridad mundial. Y Moscú tenía la intencionalidad de seguir avanzando con los tanques, que por cierto usted hace mención de uno de los líderes de la izquierda venezolana, Teodoro Pekov, que para ese momento Teodoro devela en su libro El socialismo como problema
las grandes contradicciones que existían en el seno de la izquierda y dentro del Partido Comunista en cuanto a concebir lo que era la democracia y su implementación en el mundo occidental. A raíz de los sucesos de la invasión a Checoslovaquia y la entrada de los tanques a Praga, pues obviamente ahí se fractura ese concepto. Ahora, tomando en cuenta este episodio, la pregunta es: ¿era posible hacer o ampliar la base del pacto como tal? Otros aspectos que complementan, que consideramos que pueden ser un complemento a la exposición del profesor, es que en la región latinoamericana siempre ha existido un péndulo constante en la política, en la cual se debate entre gobiernos dictatoriales, caudillescos y democracias con cimientos de carácter populista. En algunos casos, el Estado Nacional ha sido como una suerte de adolescente que llega apuradamente a la madurez. Las instituciones no conocen la autonomía y podría existir, me permito usar esta categoría, una suerte de promiscuidad entre quienes componen la relación de poder, los grupos de presión, las instituciones y el marco jurídico. Un segundo aspecto en ese sentido es que cuanto más débiles son las instituciones, más débil es el Estado. La sociedad no termina consolidada y el contexto a futuro es de incertidumbre total. De nada sirve un marco jurídico que no tenga respaldo en la dama ciega, porque ésta no termina siendo ciega y está totalmente comprometida. Y eso siempre ocurre reiterativamente en la historia de los pactos políticos en este país, por lo menos en Venezuela siempre ha ocurrido así. Brindar justicia al ciudadano siempre está comprometida con los intereses de todos. Cuanto más débil es el Estado, el entorno geopolítico termina devorándose. Y ahí está el problema de la inconsistencia de los regímenes democráticos en la región. El profesor hablaba en su última parte sobre el militar caudillo que toma el poder tras un intento de golpe de Estado. Termina siendo este militar caudillo parte de un plan geopolítico que tiene sus cimientos en la globalización y en lo que asoma la globalización en los próximos años, donde lo político se desplaza por el mercado y donde los estados nacionales terminan siendo una suerte de campamentos arremate público con los intereses que puedan presentar dentro de ese contexto. Venezuela es un caso de ello, convertida en un campamento minero, donde ahí tienen ustedes el caso del arco minero, tienen ustedes el caso de la faja petrolífera del Orinoco y otros casos más que se pueden traer a colación. Entonces, mientras el actual gobierno y su antecesor firmaron pactos en defensa de la ecología, del ecosistema, en defensa de los derechos de los ciudadanos, etcétera, etcétera, en la praxis política eso nunca se ha llevado a efecto. Lo que ha habido es un remate de mercancía. Los pactos en la región latinoamericana han servido para la manutención de la estabilidad y gobernabilidad de quienes tienen como único fin su permanencia en el poder. Es decir, el Estado es frágil, los regímenes son una suerte de subasta política. El Pacto de Punto Fijo fue un acuerdo cuyo trasfondo era la contención del comunismo. Esa contención, obviamente, obedecía a un contexto real y había que darle al pacto una solidez dentro del concepto democrático que cae en el reduccionismo del voto.
En aquella época la gente asistía a las colas de votación y se llevaba sus paqueticos de tarjetas en la mano, y ese era el comprobante de que él había ejercido, se regodeaba con aquello que él había votado, que había ejercido la democracia, como aquí está el paquete de tarjetas con el cual votaba. Después salieron los tarjetones y eran los mismos. Era una gran fiesta democrática. Esa fiesta duraba aproximadamente unos 6 meses, y después de esos 6 meses volvíamos otra vez a la rigidez del pacto detrás de Batido. Ahora, hay un tema dentro de la exposición histórica que ha hecho el profesor que siempre ha causado duda en los estudiosos del pacto de Punto Fijo. ¿Cuál fue el papel real de Jovito y de su representatividad política de URD dentro de ese contexto y dentro de ese momento histórico? Porque realmente Jovito sale a la palestra es cuando hay aquel famoso plebiscito, cuando Pérez Jiménez, que se dice que lo ganó, pero nunca lo reclamó, y posterior a eso aparece nuevamente Jovito como personaje histórico firmando el acuerdo de Punto Fijo y en la reunión de Nueva York, pero a raíz de eso nunca se le ve a Jovito como un elemento activo en la política que pueda consolidar fuerzas de presión para equilibrar el poder o para abrir la puerta de los espacios de poder a otros sectores que estaban marginados en el juego democrático de ese momento. Entonces, eso es una parte ahí que siempre ha causado duda, y de hecho termina URD desapareciendo del contexto político en un corto tiempo, ¿no? Al punto que hoy en día pues mucha gente desconoce cuál fue el papel de Jovito, no hablan de Jovito, no se habla del Partido Unión Republicana Democrática, no se habla de estos contextos. El otro aspecto que el profesor menciona es el octavo pleno, cuando se decreta la paz democrática y se decretan las divisiones de la izquierda. Pero más allá de eso, como en periodos anteriores a esto, que es cuando se da el tercer pleno, que se decreta la guerra, la pregunta también en ese sentido es la siguiente. ¿Sí? En ese pleno donde se decreta la guerra, ¿estaba realmente el Partido Comunista consciente de lo que representaba Venezuela, este teatro de operaciones de conflicto, en el contexto internacional? Estamos hablando de los años 60, un país petrolero, un país que era exportador petrolero en la primera línea hacia los Estados Unidos, que había sido un aliado durante la Segunda Guerra Mundial desde el punto de vista del suministro energético. Realmente el Partido Comunista evaluó que esta guerra no iba a ser fácil, dado ese antecedente histórico. Y cuando uno conversa con algunos líderes de la izquierda del momento que capitanearon los movimientos subversivos y tomaron las armas, y les pregunta sobre la cuestión petrolera, muchos de ellos señalan desconocer esa materia. Entonces, ¿cómo pensaba el Partido Comunista gobernar, suponiendo que pudiera tomar el Palacio de Invierno? ¿Cuál era el programa de gobierno de ese Partido Comunista en un país petrolero que representaba un interés primordial para los Estados Unidos en el contexto de la llamada Guerra Fría? Otro aspecto interesante que llama la atención es cuál fue el catalizador, o hasta qué punto fue catalizador el movimiento de la Revolución Cubana en la acción del Partido Comunista en Venezuela
para decretar esa guerra si no se hubiera dado el acuerdo previo en la pregunta, retomo la pregunta inicial, el acuerdo previo de que estos tres partidos, URD, COPEI y Acción Democrática, hubieran tendido un puente de acercamiento con el Partido Comunista para un pacto de amplia base. Es decir, en otros términos, hubiera sido posible que Fidel Castro interfiriera en los planes del Partido Comunista de no haberse dado esta invitación a los padres del Pacto de Punto Fijo para hacer una amplitud o un arreglo de amplia base de tal manera de crear una democracia más sólida. La pregunta la hago porque creo que en Costa Rica también en ese momento también se dio una suerte de acercamiento con la izquierda que pudo detener hasta cierto punto la guerra civil que posteriormente se desarrolló. Entonces, hay que reconocer que también Fidel Castro tuvo una incidencia en la toma de decisiones que hizo el Partido Comunista aquí con respecto a esa declaración de guerra, de la cual usted señaló anteriormente los costos en vidas humanas que tuvo con dos levantamientos como fue el Carupanazo y el Porteñazo. Luego usted nos habla de Hugo Chávez. ¿Cómo lo podríamos catalogar? Un agente antipacto de Punto Fijo. Perfectamente es viable en la connotación, pero aquí elaboramos otra pregunta. ¿Realmente Hugo Chávez fue un hombre antipactos? Porque con toda la literatura que ha salido en los últimos tiempos, se habla de un Hugo Chávez producto del Foro de Sao Paulo, donde se jugó o se juega o se continúa jugando el futuro de la estabilidad política de la región y que tiene que ver un poco con aquello de la marcha de los inmigrantes, envía hacia Estados Unidos, Centroamérica, con el establecimiento de modelos afines, como el caso de Cristina, el caso de Evo Morales, el caso de Correa, etcétera, etcétera. Y eso evidencia que hay un pacto, aun cuando no se haya declarado, pero hay un pacto, hay un acuerdo político allí. Sin duda, coincidimos con usted en que Hugo Chávez cercena definitivamente el pacto de Punto Fijo. Pero ahí también hay que hacer una pregunta. La pregunta es, ¿no estaba agotado el pacto de Punto Fijo? No para el momento histórico en el cual años 90 se da la primera intentona del golpe de Estado y la segunda intentona en noviembre, habida cuenta de que estábamos aproximadamente a 8 años de la entrada de la globalización y el contexto político mundial en Europa había cambiado, había caído el muro de Berlín, los partidos políticos tradicionales en ese contexto mundial habían cambiado. ¿Cómo era la circunstancia, la situación interna de los partidos políticos en Venezuela en ese momento? Si se habían renovado o no se habían renovado en ese contexto mundial de los cambios que se estaban dando. Para nosotros se percibe de que los partidos políticos tradicionales en Venezuela, ese bipartidismo se había quedado estacionado, se había quedado paralizado. De hecho, eso es lo que le da la jugada maestra que usted señala en su exposición de Caldera. Caldera es el primero que rompe con ese esquema bipartidista cuando lanza el chiripero, donde arrastra los restos de esa izquierda
que pasa a la legalidad y decide acompañar a un demócrata cristiano para la toma del poder y para el desarrollo de lo que posteriormente fue, como señala Hugo Chávez en el libro Habla el Comandante, de que sea el continuador de las políticas de Caldera en el desarrollo de su nuevo esquema del poder. Otro aspecto que nos llama la atención es dejar abierta una pregunta con respecto a los tiempos venideros. Hay consistencia, profesor Agustín, hay consistencia en el esquema actual de la estabilidad política, de las relaciones de poder, para un pacto, un nuevo pacto que signifique la transición política de este modelo a otro modelo. Y con esto terminamos la complementación a la exposición del profesor Agustín. Quedamos abiertos a las preguntas en cuestión. Responder, pero en esquema. En esquema porque los tiempos no darían para tantas cosas. De modo que lo que hago son apuntes muy puntuales. El pacto, acuerdo de negociación del 58, del pacto de punto fijo. Bueno, recordemos simplemente lo que dimos en la convocatoria. El pacto de acuerdo de negociación es una constante en la historia conocida, de la llamada historia de la civilización, la historia acompañada de la escritura, la historia acompañada de la propiedad, la historia acompañada de un libro tuyo, como apunta Cervantes. En todo eso, en toda esa historia, los grandes, los dueños, pactan entre sí para garantizar su estabilidad. De modo que desde Mesopotamia, por ejemplo, o Egipto, o cualquier otro espacio, hasta el día de hoy, la situación es la misma. De aquellos pactos nace el conjunto de pactos. Y cualquiera de estas llamadas revoluciones, como por ejemplo la francesa, es una comunidad de pactos. Que si hoy en día en Venezuela hay posibilidades de un pacto, sí, siempre está planteado, salvo que aquí lo que se vislumbra en el día de hoy es que los pactos se dan entre los mismos agentes gubernamentales, porque no hay oposición estructurada, configurada, hay retazos de la llamada oposición. Y esto viene justamente desde el momento en el cual toda esa oposición, toda esa izquierda fue y votó por Hugo Chávez, toda en pleno. Segunda cuestión, sí, el pacto de punto fijo es excluyente porque tiene que ser consecuente con la idea de la posguerra, la posguerra, de todos contra el comunismo. Ahí estuvo claro. Y, sin embargo, hay un paréntesis para ver cómo en plena guerra mundial, en plena lucha contra el comunismo, un hombre como Medina Angarita se acerca a los comunistas venezolanos, los neutraliza y los pone al lado de su política. Cierro para ellos. Pero en el momento siguiente, a la hora
el 58, Rómulo Betancourt necesita, entre otras cosas, ser consecuente luchador contra el comunismo, que le permite a su vez presentarse ante las Fuerzas Armadas como un glorioso anticomunista y salir de sospecha de que todavía pudiese ser el comunista de los años 20 o fines de los años 20, cuando logra separarse de esa escuela de Pío Tamayo, de la que tanto aprendió y que tanto imitó. Tercera cuestión. El papel de Jovito Villalba en estos tiempos del Pacto de Punto Fijo. Mira, Villalba sí fue un permanente activista. Yo quiero recordar nada más que un momento dentro de este esquema. Año 1963. El Partido Comunista y el MIR decretan el boicot electoral a las elecciones del 1 de diciembre que va a ganar León. Esto se hace horas después de la operación del 29 de septiembre, operación del Tren del Encanto. Jovito Villalba se reúne, nos consta inclusive, con muchos funcionarios, muchos militantes del PCB y de otros movimientos, entre otros el MIR, para decirle que esto de la abstención no va a llegar a nada, sino un poco de muertos. Y que él les pide que se sumen a su candidatura, que pongan las condiciones que quieran, pero que vamos a la pelea electoral. Y la respuesta fue, materialmente considerándolo como un insignificante, como alguien que no comprendía que el poder y la fuerza de la izquierda revolucionaria iba a acabar con las elecciones del 1 de diciembre. No, Jovito hizo esfuerzo ya fuera del Pacto de Punto Fijo. No olvidemos que sale el Pacto de Punto Fijo a propósito de la sacada de Cuba de la OEA. Allí se interpola lo que tú señalabas con respecto al socialismo y las cuestiones puestas por Pekot. Allá cuando se enfrenta al comunismo ortodoxo de la Unión Soviética y propone un camino distinto hacia el socialismo, que es el socialismo a la venezolana. Mira, se ha hablado de la ruptura de Pekot con el esquema socialista comunista, pero él propone algo como eso, socialismo a la venezolana. Eso no está en ningún esquema de los clásicos del marxismo, en ningún esquema. Él propone el socialismo de la venezolana, que es con elecciones, con votos, que es con candidatura presidencial, como la que él mismo va a ejercer. No hay un trabajo orgánico, sistemático, serio. Lo hemos buscado, el socialismo a la venezolana. No lo hemos conseguido. No sabemos qué significa eso. Otra cosa que tú planteas, el pleno de la guerra, el tercer congreso del PCB en el 61, sí establece la guerra, decreta la guerra. Ahora, estaba consciente de lo que decidía.
Sí, estaba consciente, porque estaba arrastrado fundamentalmente por la prédica cubana. Fidel Castro dijo muy claramente en el 58, allí donde estuvimos escuchando aquel discurso largo, que la Sierra Maestra se iba a convertir en la Sierra de América. Y ahí comenzó una práctica que los diferentes países como Venezuela, que derrocaran una dictadura, debían crear su Sierra Maestra. Y ahí comenzó la aspiración, el deseo, la ilusión de que tendríamos nuestra Sierra Maestra y tendríamos nuestra revolución. Y la conciencia del PCB en el Palacio de los Deportes, el 13 de marzo del 61, cuando clausurando el Congreso, Jesús Faría dijo: el próximo Congreso lo vamos a celebrar desde el poder, porque va a triunfar nuestra revolución. Bueno, mira, aquello se vino abajo. Ahí no había nadie, lo que se llama nadie, que no estuviera convencido materialmente de esa realidad, que el próximo Congreso era en el poder. Esa es una imagen que tiene uno grabada, por aquel momento, chico, fue enloquecedor, pues. Ese discurso de cierre de Jesús Faría. De modo pues que tú puedes poner esa conciencia entre comillas, porque más que conciencia es una cuestión emocional, pero que la gente la asumía como una verdad. La militancia entendía, y no olvide que este es un momento realmente impactante, que cada dirigente se consideraba un Fidel Castro, sino un Che Guevara, y que estaban dispuestos, según el discurso, a armarse e irse a crear nuestra Sierra Maestra. ¿Cuál habría sido el programa de gobierno? ¿Cómo era Cuba? ¿Cómo era Cuba? Es decir, a ver qué deparaba la suerte. Que había petróleo, eso no había estudios ni nada de eso. Y ese es un periodo donde las emociones, donde los subjetivos realmente juegan un papel determinante. Ahora, en todo esto, desde el 58, desde el meeting de Castro en el silencio del 58, hasta su muerte, administrando la vida de Hugo Chávez, este hombre central en la política venezolana, central en el punto fijismo y central en la llamada revolución. Nada más te recuerdo que este hombre está con la lucha armada, AUPA, y ayuda a la lucha armada. Es decir, que los recursos que obtenía, entre otros de Argelia, era capaz de derivar parte de ellos, parte importante de ellos, para los venezolanos, entre otros. Para los venezolanos, que se daban una gran vida en La Habana. Y podríamos señalar nombres y apellidos de esos agentes de la revolución que se daban buena vida en La Habana. Bueno, además de ese financiamiento que daba este hombre, que daba el Partido Comunista Cubano en la persona de Fidel Castro, además de esto, era dueño de las decisiones del Partido Comunista. Cuando el Partido Comunista, desde el 64, empieza a flaquear y en el 67 ya repliegue, viene la gran confrontación con el Partido Comunista. Asume la conducción de los duros, beneficia ahora únicamente que a los duros, es decir, a los duras bravos, entre otras cosas, que eran de las partes duras. Es el surgimiento del PRD, que después es la ruptura y después es el camino. Y hoy no sé qué es lo que es. Esto
Bueno, en ese momento, él rompe ya con todos los blandos y posteriormente con los que eran duros que se pasan a ser blandos. Porque, por ejemplo, el caso de Bandera Roja finalmente se ablanda. Y la inactividad e inoperancia ablanda a los Hugo Chávez, a los duros bravos, que llegan a entrar en conversaciones con Hugo Chávez. Viene la conspiración de Hugo Chávez Caldera contra Carlos Andrés Pérez. Y Fidel Castro y el Partido Comunista Cubano se sienten en la obligación de ponerse al lado de Carlos Andrés Pérez, que es el factor petróleo, renta. Ve el cambio que da. Y permanece con Carlos Andrés Pérez hasta la defenestración de Carlos Andrés Pérez. Defenestrado Pérez. Acción que comenzó con el 4 de febrero, condenado personalmente por Fidel Castro. Que condena el 4 de febrero, luego liquidado Pérez reivindica el 4 de febrero y a Hugo Chávez. Y en diciembre del 94 es invitado de honor a La Habana y recibido con honores de jefe de Estado. Cuando este hombre recibió como jefe de Estado, en enero, recuerdo, hablamos con Hugo Chávez y nos dicen textualmente: no, es que Fidel Castro cree que yo me voy a meter de comunista. Él no se da cuenta que aquí en Venezuela el comunismo no tiene ningún espacio y que yo voy a actuar democráticamente. No, esto se viene abajo el 3 de febrero de 1999. ¿Qué ocurre ese día? Fidel Castro se presenta en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela, dicta una conferencia de casi 7 horas para decir cómo debe hacerse, qué pautas debe seguir la revolución venezolana. Es decir, que él era el gran dirigente de la revolución venezolana. Y lo es en todo lo que le queda de vida. Repito, hasta administrar el último aliento de la vida de Hugo Chávez. De modo que este hombre y su Partido Comunista Cubano tienen un gran peso, tanto en la Cuarta como en la Quinta República. Recordemos que la ayuda no fue nada únicamente que material, fue también armada y humana. A que tuvieron altos dirigentes del Partido Comunista Cubano. Hasta una persona que fue fusilada en La Habana en 1984, el general Ochoa, estuvo en Venezuela. Hasta el general Ochoa en Venezuela. Para que se sepa. Bien, otra cosa que tú planteas. El Hugo Chávez antipactos. No, Hugo Chávez no es. Hugo Chávez, él comprende rápidamente lo que es esta politiquería y él pacta con Caldera. Así como aquellos que fueron perseguidos por Caldera. Mira, el campo de concentración Rafael Caldera es la isla de Tacarigua. Ahí estuvo Teodoro Pescado, en el campo de concentración Rafael Caldera. O los tres proponentes de la paz democrática, Pompeyo Márquez, Guillermo García Ponce y Teodoro Pescado, estuvieron en el San Carlos. Y salen del San Carlos en el febrero de 1967, salen de allí fugados
Y 2 meses después, o mes y medio después, estaban aprobando el octavo pleno la paz democrática. ¿Cómo fue la fuga? ¿Qué hicimos aquí? Fuga permitida. Nadie lo buscó, nadie lo expresó. La fuga pactada. Así como el atentado, que anoche por cierto, hubo una monstruosa cadena, pero monstruosa cadena. Impresionante que sean tan elementales, que no puedan ni siquiera producir un material que sea convincente para alguien. Pero es que ni un niño que no sepa leer y escribir puede entender o puede aceptar esa cuestión. Por eso dijimos que esto fue un atentado, ¿cómo no? Un atentado permitido, y elaboramos toda nuestra tesis. Hasta ahora no ha sido rebatida nuestra tesis. Pero bueno, lo que les quiero decir que los pactos, acuerdos, negociaciones, están aquí por todas partes. Entonces vemos ese pacto de gente que fue agredida, fue pisoteada por una parte que se llama Caldera, y después conseguimos a Pompeyo Márquez y desde Europa como ministro del antiguo carcelero. Hay un pacto. Y vemos a Guillermo García Ponce, jefe de la guerra con su partido, Vanguardia Comunista, al lado por el tiempo de Caldera. Sí, uno de los grandes jefes del chiripero. Entonces, ¿qué es nuestra política sino un acuerdo permanente? Aquí nunca ha habido materialmente, desde Bolívar, por no hablar desde Colombia, desde Bolívar hasta el día de hoy, aquí no ha habido política autónoma, sino política para el acuerdo, el pacto de la negociación. Esto es algo que nos tiene que llevar a pensar y a reflexionar. De modo pues que Hugo Chávez cercena el pacto de punto fijo. No, Hugo Chávez simplemente cumple con su papel de atacar lo que tiene que atacar una vez que ha pactado con Caldera, porque le ve que le da la gran fuerza, la gran fuerza a Chávez es Caldera en todo sentido y dirección, y eso tampoco se ha reflexionado. Ahí no había reflexión. Eso se ha tomado a la ligera. Pero hay que detenerse en la historia histórica de este señor que se llamó Rafael Caldera. No es una tontería, desde el año 36, por no decir en el 45, cuando es procurador general de la República, hasta su muerte. Es un personaje pero muy poco estudiado, su vehículo completamente. Entonces, estaba agotado el pacto de punto fijo. Cualquier pacto puede agotarse, sí, en la época de la globalización. Tú puedes decir que estaba agotado a nivel externo, pero a nivel interno tenía todavía vida. Pero el puntillazo se lo va a dar Caldera en conexión con Hugo Chávez, porque son los que logran el 98, el triunfo de Chávez, con el apoyo, quiero repetir, de todas las izquierdas. Aquí no hubo gente izquierda que no va a votar por Chávez. Cuando tú dices, bueno, yo soy uno de los poquitos que no voto por Chávez, la gente te dice, como claro, ¿cómo que no voto por Chávez? No voto por Chávez. Bueno, finalmente, hay posibilidades de un nuevo pacto. Yo ya lo dije, sí, por supuesto, vendrán pactos. La propia transición es un pacto, pero también como transición es un pacto. Puede haber pactos internos del PSV en un momento determinado para darle alguna salida, algún nuevo acomodo, alguna nueva relación a la política. Eso aquí no está descartado. Lo que está descartado materialmente todavía en el día de hoy son las políticas autónomas independientes.
políticas que realmente se validen en sí y por sí mismas. Porque aquí, si algo no ha habido, es política con contextura, con capacidad, con tono político, ideológico. Aquí lo que ha prevalecido a lo largo de este periodo llamado republicano es la política del vacío, que lleva a todo tipo de acuerdos y negociaciones, siempre con la misma intención, mantener la estabilidad y la gobernabilidad que favorece a los grandes intereses. Los demás, bueno, corren la suerte de aquello, es decir, la alegría, es decir, los de abajo no tienen nada que buscar en la esperanza ni en el bienestar. Eso nos pertenece a nosotros, los de arriba. Porque lo que se ha hecho hasta ahora, en esto que se llama como humanidad, es la historia de los de arriba, en contra de la historia de los de abajo. Es decir, la defensa de lo mío y lo tuyo de los de arriba. Y el hambre, la pobreza y la desesperación de los de abajo. Esa es la historia del día de hoy. ¿Qué es lo que digo? Mira, que aquí está previsto un cambio. Aquí no ha habido cambio. Aquí no ha habido cambio. Desde 1800 días de estar aquí no ha habido ningún cambio. ¿Cómo no? Cambios de hombre, cambios de posiciones, cambios de discurso, cambios de libreto, cambios de papel. Pero que aquí ha habido alguna historia en beneficio de las grandes mayorías, una historia, una política que aplaste el hambre, que aplaste la pobreza, que acabe con la pobreza, que intente, no, recordemos, entre otras cosas, por ejemplo, hablando de eso, la gran cruzada contra la pobreza que Leónidas Pérez en su primer gobierno. Bueno, por la gran cruzada de la pobreza, o con otras expresiones de los 20 años de la revolución, o la así llamada, nada, la ruta de empanadas. Bueno, rutas de empanadas y el queso y lo que tú quieras, pero aquí no hay nada que signifique cambio en las estructuras históricas. Continuación sí. De modo que no puedo pensar que en el corto o medio plazo aquí puede haber algún cambio. Yo corto aquí porque son las 6:20 y de aquí no se puede salir más tarde de esta hora. Amigos, nos veremos el próximo lunes en este mismo espacio de la tarde de Tomayo y no olviden que estos materiales pueden verlos por nuestro canal en YouTube, el canal de la Cátedra Pío Tamayo de la UCEP. Gracias, hasta entonces, buenas tardes.